Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que promete hinchar nuestro corazón con esperanza, con gozo, con la maravilla de la bendición de Dios día tras día, momento a momento, mientras estamos en esta tierra. El estudio de la lección de esta semana, el título es Indicios de Esperanza. Esta semana vamos a estudiar, descubrir y aprender cómo de tapa a tapa la Biblia tiene mucha esperanza. Además de esto, vamos a comprender cómo en el mundo nosotros vivimos con conflictos, con dificultades. Sin embargo, aunque tenemos un enemigo mentiroso, podemos ver lo que hizo Jesucristo y nos dijo como, podemos decir, como esperanza para nosotros. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo palabras tales como, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. También la Escritura nos enseña grandes y maravillosas promesas, como por ejemplo, el apóstol dijo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en realidad existe un pacto maravilloso entre Dios y nosotros, tanto así que nos da esperanza al ver el arco iris, porque en el arco iris se mira el pacto de Dios con nosotros, sus criaturas. De tal manera que Jesucristo nos dio grandes y maravillosas esperanzas. Esta semana vamos a estudiar lo que son indicios de esperanza. Indicios quiere decir comienzos. Indicios quiere decir principios. Indicios quiere decir inicios de esperanza. Por lo tanto, esto es apenas el comienzo de la gloriosa esperanza que tenemos. Esta semana vamos a estudiar temas tales como ¿quiénes son los fraguadores de las mentiras? ¿Quiénes son estos fraguadores de mentiras? Seguidamente usted va a aprender por qué dijo Job, aunque me mates. ¿Por qué dijo estas palabras Job? ¿Y qué significado tienen? Usted las va a descubrir durante la lección de esta semana. Además de esto va a comprender cuáles son los inicios de esperanza. ¿Por qué se considera inicios de esperanza? Y cómo esta lección nos llena el corazón de grandes y maravillosas promesas de Dios, de bendición y de salvación. Para continuar, usted va a comprender cómo fue la esperanza antes que comenzara el mundo. Sí, cómo fue la esperanza antes de que comenzara el mundo. Usted va a descubrir esto y muchas otras cosas más durante la lección de esta semana. Tanto así que usted va a lograr disfrutar qué imágenes de esperanza tenemos en esta vida, mientras tanto llega aquel gran día glorioso cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se haga total la esperanza de salvación en nuestro Señor. Por lo tanto, abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo número 13, el versículo número 16. Pero antes, te pido que por favor, antes de leer la lección o de hacer el repaso, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, venimos a ti, pidiéndote, Padre, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a limpiar, a purificar
y santificar nuestra alma de toda contaminación de pecado y de maldad. Y que en su santo nombre envíes tu Santo Espíritu para ungir nuestras almas, para recibir tu palabra y que nos llene de bendición y de salvación. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave dice así, Job capítulo 13, versículo 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Estas son las palabras del siervo Job, quien dijo en un momento de desesperación, donde seguramente se sentía perdido. Oiga bien, él se sentía perdido, se sentía lejos de Dios. Recuerde que todo el libro de Job nos habla de la teología de la retribución. El que se porta bien tiene la bendición de Dios y el que se porta mal le va mal en la vida. De tal manera que dice aquí Job en su momento de desesperación, sintiéndose perdido, dice, él mismo, hablando de Dios, será mi salvación. O sea, él es mi salvación porque no entrará en su presencia el impío. De alguna manera Job estaba reconociendo que él era humano, pecador e impío. Sin embargo, vemos que él era fiel a Dios. Sus propios amigos habían venido a acusarle, a señalarle y le habían hecho sentir mal. Por eso la lección de esta semana, como sabemos, se llama indicios de esperanza y hemos dicho que son comienzos, principios o inicios de esperanza. ¿Qué significa eso? Apenas vamos a escudriñar de manera superficial las profundidades de la esperanza de nuestro Dios. El hombre, escribió el ensayista británico William Hazlitt, es el único animal que ríe y llora porque es el único animal que se sorprende por la diferencia entre lo que son las cosas y lo que deberían de ser. En otras palabras, aquí este ensayista, escritor, está diciendo que el ser humano no razona, no entiende que las cosas no son como deberían de ser, porque son como son, o sea, adversidades, conflictos, problemas, todo eso es lo que vivimos en esta vida. Por eso Jesucristo nos dijo, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios. Sigo leyendo. Las cosas ciertamente no son como deberían ser. Para un cristiano que vive en la esperanza gloriosa de la segunda venida de Jesucristo, es un poco distinto. Una esperanza de lo que las cosas llegarán a ser. En otras palabras, ahorita no es lo que va a ser. Ahorita vemos a cara descubierta como un espejo oscuramente. Sin embargo, hay un momento en el cual las cosas llegarán a ser, como nosotros lo leemos en la Escritura. Cielos nuevos, tierra nueva, un mar de cristal, calles de oro. Solo puede usted imaginarse tantas cosas maravillosas de esperanza que el Señor nos ofrece. Sin embargo, en esta vida son las cosas como pueden ser, no como deberían de ser. Es algo tan maravilloso que las mentes oscuras, mundanas, no pueden ni siquiera concebir. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. De tal manera que estas mentes seculares, las mentes mundanas, no entienden. Ahorita podemos imaginarnos un poquito, pero no podemos ver claramente la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. De tal manera que en su estrechez, el ser humano apenas puede ver esas vislumbres o principios de esperanza. Esta semana estaremos explorando más allá de lo que seguimos entendiendo el tema del sufrimiento, el dolor, la tristeza que enfrentaba Job y que enfrentas tú y que enfrento yo en este tiempo mientras estamos en esta tierra. Sin embargo, aún en medio de la tragedia injusta, sin sentido que le sobrevino a Job, todavía pudo pronunciar palabras de esperanza. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es fraguadores de mentiras. ¿De qué se trata la lección? Veamos qué nos enseña. El día domingo usted puede darse cuenta lo que es fraguadores de mentiras. Esto de fraguadores de mentiras tiene que ver con aquellos que de alguna manera están fraguando o inventando mentiras. En otras palabras, Job estaba diciéndole que ellos eran inventores de mentiras para acusarle a él. Dice aquí,
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Dice, sea lo que fuere que queramos pensar acerca de Job como hombre, no podemos decir que se quedaría sentado, callado, escuchando las acusaciones de sus amigos, o mejor dicho, de lo que parecían ser sus amigos. Aquí vemos lo que es la disertación. La disertación es entre Job, sus amigos, aquellos que lo acusaban a él y le estaban echando mentiras, como diríamos nosotros. Dice aquí que gran parte del libro de Job consiste en la defensa contra lo que él sabe que es una mezcla de verdad y de error. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, Job estaba siendo acusado por sus amigos que la condición en la que él se encontraba era un juicio justo de Dios en su contra. En otras palabras, él había hecho algo malo, por lo cual Dios lo estaba castigando. Me encanta grandemente lo que enseña el libro de Job en el capítulo 13, donde está Job disertando, está de alguna manera defendiendo su causa. Y escuche lo que dice aquí. He aquí, versículo 1 del capítulo 13, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, yo lo sé, no soy menos que vosotros. En otras palabras, Job le está diciendo, así como ustedes, yo también soy. Ahora, la disertación de Job está diciéndole a ellos, ¿saben qué? Sería mejor que ustedes se callaran. En el versículo 5 dice, ojalá callarais. Esto fuera como sabiduría. En otras palabras, están hablando vanidad. Están diciendo lo que no es correcto. Versículo 7. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? Oiga bien, está diciéndole, ustedes están engañando con lo que están diciendo. Dice versículo 9, sería bueno que Él os escudriñase. En otras palabras, que Dios los escudriña a ellos y que Dios sea el que juzgue entre Él y ellos. De tal manera dice aquí, Job dice, vuestras máximas son refranes de ceniza. Cuando Él está diciendo vuestra máxima, está diciendo las cosas más grandes que ustedes están diciendo es como la ceniza. En otras palabras, no tiene ningún valor lo que las palabras de los amigos de Job están diciendo. Él decía que estaba recibiendo lo que merecía, o sea, decían los amigos de Job, o que él merecía algo peor. O sea, los amigos de Job estaban acusándolo, señalándolo. Aquí hay unas líneas de pensamiento bien interesantes. Son líneas de pensamiento malas, líneas de pensamiento demasiado oscuras para señalar al siervo Job. De tal manera, como vimos en el capítulo 2, los amigos vinieron donde Job, estuvieron allí sentados por 7 días sin decir palabras al ver la condición de Job, hasta que un momento dado, después que Job habló, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a acusarlo, a señalarlo, a condenarlo, a hacer el trabajo del diablo. Yo no sé si tú has pasado, alguna vez empiezas a señalar a alguien, a condenar a alguien por su conducta, pero no conoces la verdad. Estás haciendo un juicio equivocado. Y esto es lo que pasaba aquí con el siervo Job. Aquí dice, Job expresa que estos hombres no solo mienten, sino también dicen mentira acerca de Dios. O sea, ellos estaban de alguna manera diciendo blasfemia, porque se estaban poniendo en el lugar de Dios y estaban condenando al pobre siervo Job. Sería mejor no hablar que equivocarse, les dijo Job. En otras palabras, podemos ver aquí la ironía que es que estos hombres realmente pensaban que estaban defendiendo a Dios. Qué absurdo, ¿no es cierto? En nuestra iglesia algunas veces encontramos personas que son fáciles para señalar, son fáciles para condenar, son fáciles para reprender y decir que todo está mal, pero ellos están bien, ellos ni tocan el suelo. Entonces, esto es lo que pasaba con los amigos de Job. De tal manera dice aquí, estaban defendiendo a Dios y su carácter contra las amargas quejas de Job acerca de lo que le sucedió. Job no podía entender lo que estaba pasando. Estos hombres habían señalado a Job como culpable y Job no entendía todas las calamidades que les había sobrevenido. Sin embargo, vemos que estos hombres eran fraguadores de mentiras, como lo dice Job capítulo 13 en el versículo 14. Dice así, porque quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él
mis caminos. O sea, este hombre era tan íntegro que esperaba en Dios y decía, que Dios me juzgue aunque me mate. Yo estoy aquí esperando a mi Redentor y espero ser fiel. Yo no sé si alguna vez tú has dicho algo en lo cual te has equivocado. Yo me acuerdo hace algún tiempo un amigo, un hermano que tuvo un accidente con su camioneta, vino y se chocó con otro vehículo y desbarató el vehículo que tenía. Escuché a muchos hermanos decir, miren, Dios lo está castigando porque anda mal, se ha descarriado. Pero al escuchar la versión de aquel hermano, él decía, el diablo me puso en una zancadilla y me pasó este accidente. ¿Cuál es la verdad? Usted tiene la respuesta. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es, aunque me matare. Veamos qué nos enseña en este día la lección. Bien. Llegamos a la sección del día lunes y en este día la lección nos da una expresión poderosa de fe y de confianza del siervo Job. Al comenzar el trimestre pudimos ver de manera clara cómo termina el libro de Job, en esperanza, en bendición, en prosperidad, algo tan hermoso. Sin embargo, cuán bien terminaron las cosas para Job en medio de la dificultad, en medio de la tribulación y en medio de la acusación de sus propios amigos. Tanto así que dice, Job realmente tenía algo que esperar. Sin embargo, Job no sabía cómo terminarían las cosas. Podemos ver que Job podía esperar más de lo que él había imaginado en su tiempo. Pónganse ustedes a pensar la destrucción de toda su hacienda, la destrucción de su ganado, la destrucción de todas sus posesiones, sumándole a eso la muerte de sus hijos, sus propiedades destruidas, su salud minada, todo terrible, la condición del pobre siervo Job. Job no tenía la ventaja de saber cómo terminarían las cosas. Realmente podemos ver sus amargos lamentos, su queja, de alguna manera maldiciendo aquel día en el que él había nacido. Job todavía expresaba esperanza en Dios, el mismo Dios que él pensaba que lo estaba tratando injustamente en ese momento. Mira lo que dice Job capítulo 13 versículo 15. Ya lo leímos el día de ayer, pero veamos qué es lo que nos dice. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! ¡Qué confianza! Sigo leyendo. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En otras palabras, Job estaba seguro, confiado, estaba reposado de que lo que le estaba pasando era algo injusto. De tal manera que Job hace aquí una declaración de esperanza. Dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Qué poderosa afirmación, qué seguridad. Dice aquí, Job sabía que la única cosa que todavía no le había alcanzado era la muerte. En otras palabras, él decía, ¿sabe qué? Aunque me muera, yo espero en mi Dios, en mi Señor, en mi Salvador. Job moriría confiado de todos modos en Dios. Cuando tú te apropias de las riquezas del Señor, de la esperanza, de la fe, ¿sabe qué? Te vuelves invencible. Aquí la pregunta que nos ocupa es cómo Job pudo mantener su fe y su integridad en medio de tanta tragedia. Dice aquí, las riquezas de la gracia de Cristo atesoradas en nuestro corazón, su amor, la fe de Job. ¿Cómo Job mantuvo su fe? ¿Qué es lo que decía Job para mantenerse aferrado a esas promesas? ¿Cómo puede él decir, aunque él me matare, en él esperaré? Bueno, dice aquí la lección, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le acontecen a bien. En otras palabras, aunque Job pasara toda esta tragedia, todo iba a ser para bien, para bendición. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, entonces tiene un propósito, aunque sea adverso, aunque sean problemas, aunque sean conflictos, Dios tiene un plan. Desde una perspectiva puramente humana, Job no tenía razón para esperar nada, no tenía razón. No era lógico que él le viniera algo bueno después de tanta tragedia. Sin embargo, aquí vemos su esperanza, su fe, su confianza en Dios. Aquí hace una pregunta la lección, ¿cómo hizo Job para retener su fe en Dios en medio de tanta tragedia? Bueno, yo quiero creer que Job lo que hizo fue alimentar su fe. A pesar de que estaba en problemas, en dificultades, en tristeza, en penurias, Job alimentaba su fe y sus dudas se murieron de hambre. Tú también puedes hacer lo mismo. Yo también puedo hacer lo mismo. Alimenta tu fe
y tus dudas se van a morir de hambre. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es indicios de esperanza. Muy bien, estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta vislumbres, nos presenta los principios, nos presenta los indicios de esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección? Bueno, aquí vemos a Job de una manera muy interesante, cómo él presenta los principios de esperanza y su férrea e inmovible fe. Aquí podemos verlo en el libro de Job, en el capítulo 13, el versículo 15 y 16 en la primera parte. Escuche lo que dice el testimonio bíblico en el libro de Job. Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Oiga, qué poderosa declaración. Aunque él me matare, esperaré en él. Job creía que todo ocurría con un propósito, y cualquier propósito que Dios tuviera, él esperaba en Dios. El versículo 16 es más enfático. Dice así la primera parte. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. En otras palabras, aunque él me matare, él mismo será mi salvación. Eso es lo que está diciendo literalmente en este día la lección. Dice esta afirmación, ¿en qué sentido afirma aún más la idea de que a pesar de todo, Job tenía esperanza y que esa esperanza estaba en Dios? Él decía claramente, aunque él me matare, él mismo será mi salvación. Dice, es muy interesante esta continuación de lo que Job venía diciendo. Job tenía que morir, él podía morir, pero aunque Dios lo matara, dice Job, todavía confiaba en Dios. Para Job, Dios era la salvación. Para Job era algo, podemos decir, seguro, que la salvación se encuentra única y exclusivamente en Dios. Pero vemos aquí un contraste entre la vida y la muerte. Dios lo mata y Dios lo vuelve a la vida. Ahora, en este contexto dice, ¿qué es la salvación sino la liberación de la muerte? En otras palabras, aunque Dios me mate, Él me va a levantar del polvo, dice Job. ¿Qué es la muerte para los salvados sino un breve momento de descanso, un instante de sueño seguido por la resurrección a la vida eterna? En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Y hay mucha sabiduría en estas palabras realmente. ¿Cuál es la esperanza aquí? ¿Qué esperanza podemos ver aquí? Las vislumbres de esperanza. ¿Por qué no tendríamos nosotros ninguna esperanza si nos muriéramos? Bueno, el libro podemos decir, el libro de Corintios, en el capítulo 15, en los versículos del 12 en adelante, nos dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. En otras palabras, si Cristo no murió y resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? No hay nada de salvación entonces. No hay ninguna fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Cristo no murió, entonces no hemos sido perdonados. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay ninguna esperanza. Técnicamente eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, después de su sólida afirmación sobre la salvación, Job dice que Hanef no vendrá delante de Dios. En otras palabras, el impío no irá delante de Dios. Aquí la raíz de este término significa profano. En otras palabras, el profano, el pecador, el impío no estará delante de Dios. Job sabía
que su salvación se encontraba solo en Dios, en una vida entregada en fiel obediencia a Él. Por eso el hombre malo sin Dios, o el Janef, no estaría o no tendría esperanza. De tal manera que el impío no tiene esperanza. Ahora aquí la lección nos dice algo bien interesante, que Job ofrecía sacrificios. Tal vez usted se acuerde en las primeras lecciones. Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Ahora recuerde que el libro de Job fue escrito en el tiempo cuando fue escrito el libro de Génesis. Todavía no había sido instituido el santuario terrenal donde se hacían sacrificios, donde se ofrecían sacrificios para el perdón, para la justificación, para la salvación, según el libro de Levítico y de Éxodo también. Entonces, ¿cómo entendemos qué significa esto? Antes de la cruz, o sea, después de la cruz, usted y yo sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero en el tiempo de Job, que fue en los tiempos cuando se escribió Génesis, que lo hizo Moisés en Madián, no existían los sacrificios. Ahora, no podemos entender claramente, pero Job aquí tenía una seguridad de salvación. Una seguridad de salvación aún en los sacrificios. Pero ¿sabe qué? Job no tenía puesta su confianza en los sacrificios, sino en Dios mismo. Porque los sacrificios era solo un símbolo. Cristo sería el que moriría en la cruz, el Cordero Pascual, el sacrificio divino para tu salvación y para mi salvación. Ahora, Cristo vino y murió. Al morir Cristo en la cruz, tus pecados son perdonados. Tú has alcanzado perdón, salvación y vida eterna al morir Cristo en la cruz. Pero Cristo no murió, no se quedó en la cruz, sino que fue sepultado y surgió nueva vida. En otras palabras, los indicios de esperanza son el día glorioso cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán primero. Job estaba seguro del significado de la cruz o de la salvación a través del sacrificio. Dice, después de la cruz, no obstante, Job entendía lo suficiente como para saber que su esperanza de salvación estaba solo en Dios y que esos sacrificios eran una expresión de cómo debía encontrarse esta salvación. En otras palabras, el sacrificio que Cristo hizo era el camino. El sacrificio que hizo Cristo era la verdad, era la vida, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y en la muerte de Cristo hay esperanza. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es esperanza antes de que comenzara el mundo. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles y en este día la lección nos presenta la historia de la redención en miniatura y cómo Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para salvarte a ti, salvarme a mí y salvar a toda la humanidad. En este día el tema de la lección es esperanza antes de que comenzara el mundo. ¿Quién de nosotros, habiendo experimentado lo que vivió Job, podría hacer una afirmación tan llena de esperanza? Las palabras de Job en realidad inspiran a ser fiel a Dios, inspiran a tener esperanza en medio de la tribulación, en medio de tanta tragedia. Realmente Job nos da esperanza, nos da a levantar nuestros ojos más allá de la calamidad de este mundo. Sus palabras son un testimonio de su vida de fe y obediencia a Dios. De tal manera que Job tenía esperanza en Dios porque servía a un Dios de esperanza. Aún en medio de todas las historias de pecaminosidad de esta vida, como por ejemplo cuando Adán y Eva cayeron en pecado allá en el Edén, o tal vez cuando nos ponemos a pensar en la caída de la Babilonia, la gran Babilonia, la madre de todas las iglesias llamadas rameras, o cuando pensamos en el fin del mundo, cuando hay tanta destrucción y calamidad en este mundo impenitente que se ha dado la espalda a Dios. En este día la lección nos presenta realmente temas interesantes, como por ejemplo en Efesios, en el capítulo 1, el versículo
del versículo 4. Versículo 3 voy a leer. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió Él antes, oiga bien eso, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Desde cuándo nos escogió Dios para que fuéramos santos y sin mancha? Desde antes de la fundación del mundo. Otro versículo también poderoso, hablando de este día, la lección, lo encontramos en el libro de Tito, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Oiga lo que dice aquí: en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. En otras palabras, Dios tenía un plan A y un plan B. Dios conoce el principio y el fin desde antes. En esta manera de ver, de acuerdo al día, en este día de la lección, nos encontramos que hay pasajes maravillosos donde Dios nos muestra que tú has sido predestinado para salvación. Yo he sido predestinado para salvación. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca. Escuche lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, el versículo 18 al 20. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene la parte importante: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, Cristo ya había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan A y tenía un plan B. Dios conocía que el hombre podía caer en pecado. Estos textos nos muestran la verdad. Dios sabía aún antes de la creación del mundo que la humanidad caería en pecado. Dios ya lo sabía. Ahora, pero también vemos algo interesante, que Dios nos mostraría en Cristo esa gracia, ese amor, esa misericordia, que a través de la fe en su sangre tú y yo seríamos salvos. Cristo era desde las edades eternas el Cordero sin mancha y sin contaminación que salvaría a todo el mundo. De tal manera que conocemos de esta gracia y con el tiempo eterno, o sea, un tiempo sin fin, Dios tenía ya este plan destinado para salvación. Y no por obras de justicia para que nadie se gloríe, no por la muerte literal de los animalitos que eran sacrificados, sino por la muerte de Jesucristo, que era el Cordero Pascual. Aquí vemos claramente que no es sino por medio de Jesús. Aún antes de que existieran estos mundos, Dios había predestinado al Cordero sin mancha para salvarte y para salvarme. Leo literalmente: Dios tenía un plan para ofrecernos la esperanza de vida eterna. Este no surgió después de que la necesitáramos, sino que ya estaba allí para cuando la necesitáramos. De tal manera que Dios tenía un plan de salvación para ti, para mí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la esperanza que se encuentra en toda la Biblia. Es la esperanza de que antes de que comenzara el mundo, Dios tenía a alguien como tú para que fuera destinado para salvación. Veamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es imágenes de esperanza. Muy bien, llegamos al día jueves. En este día nos encontramos en realidad una diversidad, una especie de un ramillete de imágenes de esperanza. En este día la lección nos muestra muchas facetas, muchos versículos bíblicos que en realidad pueden hacernos ver más allá de lo que es
la esperanza viéndolo de manera natural. ¿Por qué? Porque nos muestra imágenes vivas de esperanza. Por ejemplo, podemos ver en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva cayeron, Dios dio la promesa, es la promesa, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la promesa que Dios le dio a Adán y Eva, que vendría la salvación a través del Mesías. Nos encontramos también en Génesis 22:8, donde nos encontramos a Abraham, que él iba a sacrificar a su hijo. Y ahí vemos que Abraham dijo, Dios se proveerá del cordero. Sin embargo, usted puede ver en el escenario bíblico que se encuentra que hay un carnero enredado allí. Es interesante notar que Dios se proveyó del cordero a través de aquel carnero. En Levítico 17:11, Cristo, o mejor dicho, Dios le dice a su pueblo que la vida de la carne está en la sangre. Por lo tanto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación. En otras palabras, el derramamiento de sangre servía para expiación. Y recuerde que el sacrificio pascual, al instituirse la Pascua, tenían que sacrificar un cordero sin mancha, sin contaminación, un cordero que era puro, limpio. Y ahora vamos al día, mejor dicho, a la Biblia, en San Juan capítulo 1, versículo 29, donde nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? Que venía Jesús. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, que limpia, que purifica el pecado del mundo. Esta promesa se cumple en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 16, dice unas maravillosas palabras. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto la obra de la ley nadie será justificado. En otras palabras, había que tener fe en esa sangre derramada, había que tener fe en el Cordero Pascual que sería inmolado para tu perdón, mi perdón, tu salvación, mi salvación y la vida eterna. Más adelante nos encontramos con Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Son imágenes de esperanza, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que Dios no nos ha dado alguna, podemos decir, alguna prueba mayor que la que podemos nosotros soportar. No nos ha dado Dios tentación humana que no podamos soportar, sino que Él dará juntamente con la prueba también la salida para que podamos salir victoriosos. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 22, dice aquí que vino el anciano de días para hacer juicio. Y entonces se le dio, dice, el juicio a los santos del Altísimo. Y que los santos del Altísimo, dice, recibieron el reino. Son vislumbres de esperanza, son imágenes de esperanza. En otras palabras, los santos del Altísimo, que eres tú, que soy yo, hemos recibido el reino. ¿Cuál es el reino? El reino de Dios. Entre vosotros está, dijo Jesucristo. En Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que en aquel tiempo se levantará el príncipe Miguel. Dice, aquel que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? O sea, en el final de los días, Miguel se levantará. Y se levantará, dice, para ir venciendo, para vencer el Cordero de Dios, que ahora se convierte en el león de la tribu de Judá, que pone en su lugar a todo aquel que está desordenado, como en este caso. En Mateo capítulo 24, versículo 27, dice, porque como el relámpago, dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, esta esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo está vívidamente ilustrada en la Escritura. Para finalizar, nos encontramos con Daniel capítulo 2, versículo 44, donde dice: y en los días de estos reyes, hablando de la estatua de Nabucodonosor, donde están los dedos de los pies con barro y hierro cocido, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿A qué reino perteneces tú? Tal vez eres de los conservadores o de los liberales, yo no sé, pero dice aquí que Dios levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, hablando del reino eterno del Señor, permanecerá para siempre. Estas son las imágenes de esperanza. Tenemos la esperanza como cristianos, tenemos la confianza que nosotros podemos creer, confiar en las maravillosas promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se encuentran en su palabra, la Biblia y la Biblia sola. Estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde que la lección de escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Por lo tanto, usted es un hermano y una hermana con corazón. Recuerde, todavía me quedan algunos videos y audios de la lección del libro de Job. Es una lección de colección, por lo tanto, puede buscar allá abajo un link o un enlace que lo va a llevar a una página segura donde podrá encontrar este material, solicitarlo y obtenerlo como parte de su colección. Esta semana hemos tenido una lección maravillosa. Hemos comprendido cómo la Biblia, de tapa a tapa, la Biblia está llena de maravillosas promesas de esperanza. Por ejemplo, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la esperanza, la promesa del arco iris. Dios dijo: nunca más voy a inundar la tierra con un diluvio. Son promesas de esperanza. Por ejemplo, el visionario Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan no podía ni expresar, por eso invita: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Y qué diremos de estas maravillosas palabras? Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Son promesas maravillosas, como por ejemplo cuando Cristo Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedos. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras maravillosas de esperanza. ¿Cuáles son los textos bíblicos o las doctrinas que hablan de esperanza en nuestra iglesia? ¿Cuáles son de manera específica esas enseñanzas que te dan esperanza en medio de la prueba, en medio de la tragedia, en medio de las dificultades? ¿De qué forma podemos aprender a regocijarnos en esta maravillosa esperanza? Es una pregunta que la debes de responder tú. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, ¿qué les parece
el tema que se conoció como los que estaban creando mentiras. Dice, ¿quiénes son los fraguadores de mentira? Los amigos de Job eran fraguadores de mentira. Job le dijo, ¿saben qué? Yo soy igual que ustedes. Yo soy un hombre igual que ustedes. Soy un pecador. Pero ¿saben qué? Ustedes están hablando puras mentiras. Les sería mejor quedarse callado y no decir nada. Es mejor que el necio se quede callado y se mira como sabio. Por lo tanto, estos fraguadores de mentira, los amigos de Job, estaban haciendo el trabajo del diablo mentiroso, señalando a Job, condenando a Job y diciéndole, todo lo que estás sufriendo es por tu culpa, porque seguramente has fallado a Dios, Dios te está castigando. Job les dijo, son necios ustedes, mejor les sería quedarse callado. Fraguadores de mentiras. En el tema número 2 descubrimos lo que Job dijo, aunque me matare. Job demostró esperanza en todo el libro hasta aquí. Él ha mostrado, testificado que tenía esperanza. Y Job decía, aunque él me matare, yo voy a presentar mi causa a él me va a juzgar. ¿Y saben qué? Yo tengo esperanza que aunque él me matare, yo esperaré en él. Él es mi Dios, él me juzgará y saldré limpio. Job, como un siervo fiel, esperaba que Dios lo juzgara. Él esperaba el juicio investigador, pero sabía que él estaba ante Dios, por la fe, limpio para salvación. En el tema número 3 comprendimos lo que son los indicios de esperanza. Él mismo, dijo Job, él mismo será mi salvador. En otras palabras, aunque él me matare, yo esperaré en él, porque ¿saben qué? Él mismo me va a salvar. En otras palabras, Job comprendía que el sacrificio que él hacía por sus hijos era un símbolo de la muerte de Cristo. Él entendía que el sacrificio meramente no era la salvación, era un símbolo, y que esos sacrificios era la muestra de obediencia que él hacía para demostrar su fe en Dios. De tal manera que Job, en esos indicios de esperanza, él demostraba claramente que él mismo era su salvador. Tanto así que él entendía que la salvación no era por obras, sino que era por fe. Y que si Cristo murió y resucitó, así traerá también Dios con él a los que durmieron en él. Porque si Cristo no murió, entonces nuestra predicación es vana. Si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no murió para hacer el perdón de nuestros pecados y no resucitó, entonces ¿de qué sirve nuestra fe? ¿De qué sirve nuestra esperanza? Estos son los indicios de esperanza. Job esperaba en Dios. Job confiaba en Dios. Job tenía esperanza de que Dios lo levantaría aún si él lo matara. En el tema número 4 podemos ver la esperanza antes de que comenzara el mundo. Vimos cómo la esperanza desde Adán en la caída, vemos cómo este mundo está revuelto en problemas y que este mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañado, y que la Babilonia caerá un día y no quedará ni raíz ni rama, sino que habrá destrucción y muerte. Pero entonces nos encontramos que Dios tenía un plan A, dijimos, y un plan B. Un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que fuiste rescatado no con cosa vana como oro, como plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que fue inmolado, dijimos, desde antes de la fundación del mundo. En el tema número 5 comprendimos un tema muy interesante, como por ejemplo, imágenes de esperanza. Dios le dio la promesa a Adán y Eva: pondré amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Vimos cómo Abraham vio que Dios proveería el cordero y proveyó un carnero, de tal manera que estas imágenes de esperanza pudimos ver cómo Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero que fue inmolado, que fue levantado,
para ser crucificado, es tu Salvador, es mi Salvador. Y Él ha provisto, aunque habrá un juicio, ha provisto un reino eterno para todos los que son súbditos de su pueblo. Y lo leímos en el libro de Daniel, pero también lo comprendimos que no nos ha sobrevenido pruebas que no podamos nosotros soportar, sino que Él es fiel. Dios da la prueba, pero juntamente da la salida para que podamos ser salvos. Estas fueron las imágenes de esperanza. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Esta fue la lección número 9. La próxima semana estudiaremos la lección número 10, cuyo título es La ira de Eliú. Nos vemos la próxima semana. Pero antes, recuerda que puedes dejar ahí abajo tu comentario. Dinos si te ha gustado la lección. ¿Dónde estás? ¿Qué iglesia? ¿Qué país? Déjanos tu comentario. Invita a los hermanos a venir a estudiar. Si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la maravillosa promesa de esperanza que tú tienes en toda la Escritura. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este siervo llamado Job, porque a pesar de la tristeza, del dolor y el sufrimiento, él tenía seguridad y confianza en que tú serías el que juzgaría su causa justamente, no como sus amigos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús bendigas a mis hermanos y mis hermanas con corazón, Señor, por venir a estudiar toda la lección. Te pido, Padre, que nos ayudes a serte fiel hasta que tú vengas o hasta que nuestras vidas se apaguen. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.